Cordial saludo, amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y las distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida. Escuchando el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, tenemos la oportunidad de hacer nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Este es ya el lunes santo y el Evangelio lo tomamos de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Relata el Evangelio que este acontecimiento se produjo 6 días antes de la Pascua. Coincide con lo que la Iglesia nos propone, su calendario litúrgico para celebrar la Pascua del Señor. Jesús fue a Betania, donde vivía esta familia que tenía cercanía con él: Marta, María, Lázaro. María quiere hacerle un homenaje al Señor y por eso derrama un perfume costoso ungiendo sus pies. Esto atrae la atención de Judas Iscariote, que hace un reparo: ¿por qué más bien no se vendió ese perfume para dárselo a los pobres? El Evangelio anota que esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y Jesús reconviene diciéndole: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Y a los pobres siempre los tienen con ustedes para que les puedan servir. Cuántas actitudes a veces hay de personas muy semejantes a la de Judas Iscariote, que la Iglesia, ¿por qué no vende los santuarios, muchas joyas artísticas para darle a los pobres? Por una parte, eso es un patrimonio de la humanidad. Por otra parte, ¿quién va a comprar algo que corresponde más bien al arte, a la cultura? Y los pobres siempre tendremos oportunidad de servirlos de muchos modos. Por lo tanto, no conviene hacer este tipo de reparos cuando la obra es de Dios, la obra creadora es del mismo Dios. Y a veces esto no corresponde a la realidad de una sensibilidad por los pobres, como le sucedió a Judas, sino, dice el Evangelio, porque era un ladrón y lo que iban echando en la bolsa se lo apropiaba él. Pues seamos muy sinceros, muy honestos, muy transparentes y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como el mismo Señor nos lo indicó. Sigamos viviendo estos días santos con la esperanza de que con el Señor también nosotros resucitaremos en la medida en que también lo veamos a Él, especialmente en los más necesitados. La Santísima Virgen María nos acompañe ahora y siempre. Amén.